Hola doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de exámenes serológicos. Me presento, yo soy Ana Isabel González de Lira y mis compañeras son Montserrat Adriana López Cruz, Jocelyn Guadalupe Manzano Marcial y Minerva Alcántara Ramírez y Karina Giselle González. Muchas gracias. La serología es un tipo de estudio fundamental que estudia principalmente el suero sanguíneo, que es una porción acuosa de la sangre que queda tras la coagulación de la misma, que contiene una gran cantidad de anticuerpos que son proteínas. Y bueno, el papel principal de esto es analizar las respuestas inmunitarias del cuerpo ante infecciones o la exposición ante diversos antígenos. Este tipo de técnica se utiliza para detectar la presencia de anticuerpos en el suero sanguíneo. Esto es sumamente importante, sobre todo si queremos detectar si un animal está vacunado o si un animal está enfermo o estuvo expuesto a alguna enfermedad. Existen muchos tipos de pruebas serológicas que se utilizan para detectar anticuerpos en el suero. Entre ellos está la ELISA, que es un ensayo de inmunoabsorción enzimática, las pruebas de aglutinación, las pruebas de inmunofluorescencia, pruebas de neutralización y pruebas de inmunoprecipitación, entre otras. Existe una gran, ahora sí que, disputa entre el PCR y la serología. Ambos son estudios que se complementan entre sí, pero existen muchas diferencias sobre qué es lo que detecta la serología y el PCR. El PCR es un tipo de prueba molecular que detecta material genético, ya sea el ADN o el ARN del patógeno. Y bueno, este no solamente necesita el suero, puede utilizar sangre, un hisopado, un tejido o líquidos biológicos. Generalmente esta prueba detecta una infección activa, aunque podemos ver que en la serología existen muchas pruebas serológicas que pueden detectar anticuerpos de acción rápida. Sin embargo, es súper importante cómo es que esto funciona y para qué es importante. La serología es una prueba inmunológica que detecta anticuerpos o antígenos, dependiendo si es una ELISA directa o indirecta. Los anticuerpos pueden ser IgM o IgG o directamente el antígeno. El suero o el plasma es lo que se puede utilizar y normalmente muestra una infección pasada, la exposición al patógeno o en algunos casos que el animal ha sido vacunado. Como aquí podemos ver un ejemplo que el PCR es para detectar si existe mangemia hemolítica en exudados pulmonares y si la infección está activa. Y el ELISA es para detectar anticuerpos que contienen la mangemia hemolítica en los pulmones. Existen diferentes pruebas de enzímunoensayos que, bueno, estos utilizan anticuerpos unidos a enzimas para detectar antígenos. Esto nos va a permitir detectar y cuantificar anticuerpos y algunos de estos ejemplos son el enzimo inmunoensayo, que es la EIA, y el ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, que es la ELISA. En la ELISA tenemos el directo y el indirecto. El ELISA es una prueba serológica que en el análisis clínico se usa con frecuencia para detectar y medir distintos biomarcadores, ya sea en sangre u orina. Como podemos observar, no necesariamente tiene que ser en el suero. Y su nombre ELISA hace referencia a lo que ya habíamos hablado, que es las enzimas ligadas a inmunoabsorción, que es un ensayo de inmunoabsorción enzimática. Y bueno, el principio detrás de la ELISA es que los anticuerpos se unirán a antígenos específicos. Existen diferentes pasos para entender cómo es que funciona el ELISA y cómo es que el ELISA detecta. Primero se da la preparación de la placa o el recubrimiento de la placa. En este caso se recubre una placa con un anticuerpo si se busca un antígeno o con un antígeno si se busca un anticuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos anticuerpos en la placa vamos a detectar el antígeno como tal, el virus, la bacteria, el hongo, y si tenemos el antígeno va a buscar los anticuerpos que han sido producidos por el propio organismo. Es decir, que en uno va a poder detectar existe una, si existe una infección reciente o una vacunación reciente y en el otro vamos a detectar si este ya generó inmunidad contra este patógeno.
Después de esto, se va a generar la adición de la muestra, que se agrega a la muestra biológica que puede contener el antígeno o el anticuerpo de interés. Si el analito está presente, se une a la placa. Después de esto, se realiza un lavado y se eliminan las sustancias no unidas para evitar interferencias. Después se le añade un anticuerpo secundario con enzimas, que generalmente es una enzima especial que se unirá al complejo antígeno-anticuerpo. Y se dará el segundo lavado. Este segundo lavado elimina anticuerpos que no se unieron, asegurando realmente una reacción específica. Después se da la adición de un sustrato que incorpora un color para que nosotros lo podamos observar, un color que reacciona con la enzima, realmente para que pueda ser el trabajo observable. Y después esto se da con una lectura de resultados donde se puede utilizar un espectrofotómetro. Y a mayor coloración, mayor cantidad de analito de la muestra. Esto nos permite pues tener una gran variabilidad de cuántos anticuerpos o antígenos tenemos en la muestra y que eso no dependa totalmente del ojo humano. Existen 4 posibles resultados en los estudios de serología. Estos 4 posibles resultados son el IgM e IgG negativo, significa que no hay una evidencia de una infección actual o previa o que no hubo vacunación. El IgM positivo e IgG negativo, ese resultado indica que el paciente se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad, por lo tanto está infectado y puede llegar a contagiar. IgM positivo e IgG positivo significa que el paciente se encuentra en una etapa intermedia de la enfermedad, es decir, está infectado, pero está ya generando anticuerpos para inmunizarse. Y en IgM negativo e IgG positivo significa que el paciente está en un estado de recuperación y es menos probable que sea contagioso. Pero también significa que el paciente pudo haber sido vacunado previamente contra esa enfermedad. Por lo tanto, es súper importante en este punto realizar una historia clínica y preguntar sobre todo un historial de vacunación para tener mucha más evidencia de cómo es que estos resultados puedan llegar a afectar. Para entender esto, pudiéramos llegar a ver lo que es la historia natural de la enfermedad. Entender la historia natural de la enfermedad nos va a permitir ver desde el punto de vista, desde el momento de la exposición hacia el patógeno, hacia la rehabilitación o recuperación o inclusive la muerte del organismo por el patógeno y demostrar cómo es que este organismo nos va a permitir generar inmunidad o nos va a permitir que este se pueda llegar a morir. Es decir, en el periodo prepatogénico significa es el periodo en el que todos los veterinarios debemos de generar una inmunización, es decir, a través de una vacunación. Este es el punto donde existe la interacción agente y huésped y el ambiente, que significa la triada epidemiológica, que nos va a permitir que el animal se llegue a infectar de una enfermedad. En el siguiente punto, que es el periodo patogénico, que es donde nosotros, si tenemos un buen diagnóstico y control de las enfermedades, se pudiera dar un diagnóstico precoz y tratamiento inmediato de las enfermedades. En este punto está el periodo de latencia, donde ya se están empezando a dar ciertos cambios tisulares y en el periodo en donde existe el horizonte clínico es donde existen cambios, pero aún no se muestra la enfermedad como tal, que serían los signos de la enfermedad, los signos clínicos. Y bueno, se va a empezar a desarrollar y va a generar un defecto o daño. Si este, si este daño no genera una limitación, sí se va a poder generar la rehabilitación. Y si este no se genera, ya sea que el animal entre en un estado crónico de la enfermedad o en su defecto la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que en el periodo prepatogénico, si nosotros generamos la primera inmunización a través de la vacunación, puede ser que el animal genere anticuerpos IgG. Pero en esta etapa, entre el periodo prepatogénico y el patogénico, si existe la exposición hacia un patógeno y no hacia una vacuna, este va a generar anticuerpos IgM, que son de acción corta o rápida. Si nos damos al último paso del periodo de la historia natural de la enfermedad,
en este punto ya existe lo que sería una inmunización, ya sea principalmente por la exposición hacia el patógeno o la enfermedad. Y en este punto se generarán IgG. Existen diferentes tipos de pruebas serológicas y es muy importante reconocerlas. La primera prueba de la cual vamos a hablar es la prueba de microaglutinación o aglutinación microscópica, o mejor llamado MAT. Como podemos observar en la imagen se observan ciertos factores de aglutinación. Esta prueba es muy importante para detectar anticuerpos contra leptospira. Es útil en infecciones agudas, aunque se recomienda siempre hacer esta prueba en 10 animales por lo menos o el 10% del rebaño. Tiene una limitación que es menos efectiva en infecciones crónicas o endémicas. El ELISA es una prueba o es una alternativa muy útil que detecta infecciones recientes, aunque tiene cierta variación en el tipo de prueba en que si es directo o indirecto. Para pruebas de sangre y leche o inclusive orina se puede llegar a utilizar. Existe cierta limitación que esta prueba puede llegar a dar falsos positivos en animales vacunados. Otras pruebas serológicas de las cuales vamos a hablar son las pruebas de aglutinación. Estas pruebas de aglutinación son pruebas que se utilizan para generar transfusiones sanguíneas. En humanos se utiliza para detectar tipos o detectar el factor RH, que cuando se mezcla se genera cierta aglutinación dependiendo el tipo de sangre. La siguiente prueba es la prueba de fijación del complemento. Esta prueba es una técnica serológica muy importante para detectar brucela en ovinos y otros rumiantes. Se basa en la capacidad de los anticuerpos específicos para activar el sistema del complemento en presencia del antígeno de brucela. Normalmente se utiliza o se usa, primero se mezcla el suero del animal con el antígeno de la brucela. Si hay anticuerpos en el suero, se unirán al antígeno y después se agrega el complemento. Si hay anticuerpos, el complemento se fija y si no hay anticuerpos, el complemento queda libre. Después de eso se añaden eritrocitos sensibilizados y si se genera hemólisis significa que no hay infección y si no se genera hemólisis significa que es positivo. En las siguientes pruebas, como la prueba de la inmunofluorescencia, este sigue el mismo concepto que las demás, que es la unión del antígeno-anticuerpo o la formación de complejos inmunes. La diferencia es que esta genera una reacción que genera fluorescencia para poder observarlo. La siguiente prueba, que son las pruebas de precipitación, que miden la cantidad de antígeno o de anticuerpo de los líquidos corporales a partir del grado de precipitación visible en los complejos inmunes, dentro ya sea de un gel, agarosa o solución. Hay muchos tipos de pruebas de precipitación, como la de doble difusión de Auchterlonie contra inmunoelectroforesis, pero sus aplicaciones son muy limitadas. Normalmente se suele utilizar de forma experimental. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas para detectar problemas del sistema respiratorio. Maedivizna. Esta enfermedad es causada por un retrovirus, específicamente del género lentivirus. Es una enfermedad crónica e incurable que afecta a las ovejas. Tiene dos formas clínicas: la MAEDI o neumonía progresiva, que se caracteriza por dificultad respiratoria crónica y pérdida de peso, y la forma Vizna o encefalitis crónica, que presenta signos neurológicos como debilidad, ataxia y parálisis progresiva. La maedivizna se puede detectar con inmunodifusión en gel de agar, prueba de PCR, aislamiento vírico y ELISA. El ELISA detecta anticuerpos contra el virus. Se realizan muestras de suero, plasma o leche. Mycoplasma ovineumonía. Es una bacteria que se encuentra en la cavidad nasal y los senos paranasales de ovejas y cabras. Puede causar neumonía típica, especialmente en corderos, pues los animales jóvenes son más susceptibles a la infección. La Mycoplasma capricolum es una bacteria que causa la pleuroneumonía contagiosa caprina. Es una enfermedad infecciosa muy contagiosa que produce un cuadro respiratorio grave y frecuente. Las pruebas laboratoriales para detectar el micoplasma
está el PCR, que puede realizarse directamente a partir del líquido pleural o del pulmón afectado o de leche. Hisopos nasales pueden ser útiles para el diagnóstico. Las pruebas serológicas incluyen la fijación del complemento, la hemaglutinación pasiva y el ELISA. Estas pruebas se utilizan mejor para la vigilancia a nivel de explotación que para el diagnóstico de casos agudos. Ahora hablaremos de la parainfluenza tipo 3. Este virus es un paramyxovirus que afecta a ovinos y caprinos, provocando infecciones respiratorias primarias y predisponiendo a neumonías bacterianas secundarias. El método más utilizado para la detección de la parainfluenza tipo 3 por su sensibilidad y especificidad es la ELISA, que detecta anticuerpos de inmunoglobulinas G o inmunoglobulinas M contra la parainfluenza tipo 3 en muestras de suero. También está la prueba de inhibición de la hemaglutinación, que detecta anticuerpos neutralizantes contra la parainfluenza tipo 3 mediante la capacidad del virus para aglutinar glóbulos rojos. Ahora hablaremos sobre la mangemia hemolítica. Es la principal causante de neumonía fibrinosa aguda en corderos y cabritos. Producen toxinas que destruyen los tejidos pulmonares. Se asocia a brotes de enfermedades respiratorias tras el destete, transporte o cambios climáticos bruscos. El diagnóstico se realiza mediante PCR, cultivo bacteriano y ELISA, que la ELISA detecta anticuerpos de inmunoglobulinas G en animales expuestos a la bacteria o vacunados. Dentro de las pruebas de importancia para los ovinos y caprinos son las pruebas para detectar problemas del sistema reproductor, como la leptospira, la pasteurela o inclusive la brucela. Entonces, quédense aquí porque vamos a hablar más de ello a continuación. La primera enfermedad de la cual vamos a hablar es la leptospira. La leptospirosis es causada por varias especies de leptospira, que es una espiroqueta de la familia Leptospiridae y orden Spirochetas. La clasificación de este organismo es muy compleja. La leptospirosis se puede diagnosticar por cultivo, detección de antígenos o ácidos nucleicos o serología. En este caso que decimos ácidos nucleicos nos podemos referir al PCR, que era lo que habíamos hablado anteriormente, detectar ADN o ARN. Las serovariedades asociadas con la enfermedad en ovejas y cabras incluyen la ardajo, pomona, griptotifosa y balum. Para detectar el agente es súper importante que se tienen varios órganos internos afectados, como el hígado, el pulmón, el cerebro y el riñón, inclusive en ciertos líquidos corporales como la sangre, la leche y el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal de los animales, en cuyo caso proporciona un diagnóstico definitivo. En el riñón y la orina o el tracto genital de los animales, en algunos casos no se presentan signos clínicos. Sin embargo, como se puede observar aquí en las imágenes, se observan hemorragias y ciertas zonas congestivas, que son muy importantes, ya sea para de ahí tomar las muestras o, en su defecto, tener también parte del estudio de la necropsia. Clamidofilia en ovinos y caprinos, el aborto o nacimiento prematuro del sistema reproductor. Los animales positivos ante una prueba de lista indican infección reciente en el rebaño y la posibilidad de ser portadores y excretores crónicos. Un animal negativo se puede considerar como un animal sano, puesto que también las vacunas inactivadas inducen anticuerpos indistinguibles que en comparación a los anticuerpos de posinfección. Las vacunas vivas inducen nulas o muy pobres respuestas humorales. Además, cabe recalcar que también la seropositividad en los animales puntuales es un poco relevante. Además, el dato importante es la prevalencia del rebaño, si se debe asociar al aborto o al menos a la excreción. La clamidofilia son bacterias que afectan a las ovejas y causan abortos y conjuntivitis. Causan el aborto exótico ovino. Es una enfermedad infectocontagiosa que provoca pérdidas económicas en la ganadería.
Además, cabe mencionar que también se transmite por contacto con corrales de parto o pastos contaminados. Hasta el momento no se observan signos clínicos en animales no preñados. Los abortos suelen ser ocurridos en las últimas semanas de la gestación. Los corderos nacen muertos y las placentas están inflamadas una vez que es detectada la bacteria. Se pueden tratar con antibióticos, pero la resistencia de los antibióticos es un problema muy creciente. Aquí podemos ver un ejemplo de la clamidia abortus. La propagación de la clamidia en los ovinos se puede transmitir por medio de la inhalación del polvo y de los bioaerosoles contaminados. Cabe mencionar que también se puede transmitir por medio del contacto directo y estrecho con las heces, los recién nacidos, fetos abortados, placentas o también algunos de los fluidos que son liberados durante el parto. Uno de los factores de riesgo que son más importantes para la diseminación de esta enfermedad es la introducción de animales que no hayan sido certificados todavía como negativos para las pruebas de diagnóstico. En las pruebas de ELISA para la clamidia se detectan anticuerpos como IgA, IgG e IgM. Una de las pruebas serológicas que se pueden realizar para detectar la clamidia es la prueba de ELISA, que se encarga de detectar los anticuerpos contra la clamidia. Los anticuerpos que detecta esta prueba serológica son los anticuerpos IgA, IgG e IgM. Toxoplasma en ovinos, parte del sistema reproductor. Un animal se infecta sintomáticamente y este animal permanece infectado e inmune para toda la vida. El valor ante una prueba serológica o una prueba de ELISA ayuda a valorar la cercanía de la infección y por tanto la posible participación en el aborto. Se puede considerar como un animal sano, puesto que saliera negativa. Los anticuerpos post-infección y la vacunación son indistinguibles. El toxoplasma es una enfermedad parasitaria que puede causar abortos y mortinatos. Y los corderos nacen muy débiles. El parásito causante de la toxoplasmosis es el Toxoplasma gondii. Es un protozoo unicelular que infecta a todos los animales de sangre caliente, incluyendo también el ser humano. Esto quiere decir que la toxoplasmosis también es una enfermedad zoonótica. La toxoplasmosis en ovinos puede llegar a causar lesiones en los pulmones, el hígado, el vaso, los riñones, el cerebro y también puede llegar a afectar el sistema intestinal. Aquí podemos observar un ejemplo de cómo es la transmisión del toxoplasma. Primero se encuentra el reservorio. Enseguida se produce la ingesta por parte del gato de un roedor contaminado. Este gato tiene en contacto la comida o el alimento que también nuestro reservorio o nuestro huésped llega a tener contacto con él. Una vez infectado, se produce el aborto. Ante una prueba de ELISA podemos detectar los anticuerpos que son el IgM, el IgA e IgE en la sangre de los ovinos que están infectados por la toxoplasmosis. Las pruebas serológicas para diagnosticar la toxoplasmosis en ovinos pueden incluir las pruebas de ELISA, un IFA, una prueba de tinción, hemoglutinación o aglutinación por medio de látex. Estas son algunas de las pruebas que podemos utilizar para detectar la toxoplasmosis. Coxiella o Burnetti, o mejor conocido como aborto o mortinato en el sistema reproductor. Ante una prueba de ELISA, un animal infectado puede ser seropositivo durante largo tiempo. Además, un animal positivo se debe considerar como infectado, pues la excreción puede ser muy prolongada. Esto puede durar hasta meses. Se puede considerar como un animal sano con excepciones.
dado que un cierto porcentaje de excretores sean seronegativos. Los anticuerpos post-infección y vacunación son indistinguibles también. La fiebre Q, o como la Klebsiella brunetti, produce abortos y muertes prenatales en los ovinos. La infección se propaga rápidamente entre los rebaños y los animales que son infectados llegan a excretar la bacteria por medio de la leche, por medio de la orina, las heces o también durante el parto. En la prueba de ELISA se utiliza la detección de anticuerpos IgG específicos que son contra la Coxiella burnetti. La causa de la Coxiella burnetti es un cocobacilo gram negativo que vive y se reproduce en monocitos y macrófagos. Tiene dos tipos de forma, una vegetativa y una infecciosa, que es muy resistente al medio ambiente. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo en la transmisión y también es una enfermedad zoonótica que se puede transmitir a los humanos por medio de las heces o por medio de la leche que produce la vaca o el ovino caprino. Una de las pruebas serológicas que podemos realizar para detectarla es la prueba de Q-Fever. Es un inmunoensayo enzimático que consiste en detectar los anticuerpos contra la Coxiella burnetti. Se puede detectar por medio de muestras de suero, de plasma y también por medio de la leche. Es también detectada por una prueba de anticuerpos fluorescentes indirectos y también la prueba estándar de referencia para diagnosticar la fiebre aguda, es decir, la misma enfermedad pero aguda. El virus Border, aborto, esterilidad y productos pequeños en pequeños rumiantes. Ante una prueba de ELISA, un animal infectado es en principio seropositivo de por vida, salvo los individuos portadores. Un animal positivo se puede considerar como un animal no infectado. En un rebaño seropositivo se puede ser un portador. No hay vacunas disponibles hasta el momento. Las vacunas que son de BBD inactivadas no inducen tampoco los anticuerpos. Un animal que es positivo es en principio inofensivo para el rebaño. Solo indica un contacto anterior y fugaz con el virus. Cabe mencionar de que también la edad es un dato clave, puesto que la prevalencia es más alta en animales de más de 2 años, que no aseguran tampoco la existencia del virus en el rebaño. El virus Border, que también es conocido como enfermedad de la frontera, es un pestevirus que causa una enfermedad congénita en los corderos, además de que se caracteriza por temblores y malformaciones, además de que también presenta retrasos en el crecimiento. Algunas de las características es de que afecta a rumiantes jóvenes que están expuestos al virus durante la gestación. Es una causa importante de muerte fetal y embriónica y también es una causa de que los corderos nazcan débiles. Los corderos que sobreviven y permanecen infectados de manera persistente. No se conoce ningún tratamiento eficaz hasta el día de hoy tampoco. Para detectar la enfermedad de la frontera en los ovinos se pueden realizar algunas de las pruebas serológicas, que algunos ejemplos son como la prueba de ELISA y la inmunohistoquímica, además de que también se puede aislar el virus en la sangre y en los tejidos. La brucela. La brucelosis ovina es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Brucella ovis, que principalmente afecta a los ovinos. También se caracteriza por causar lesiones en los genitales, causar abortos y también provocar la disminución en la fertilidad de los ovinos. El agente causal de la brucela es un cocobacilo aeróbico gram negativo, que infecta en forma primaria a los animales. Es similar a otras brucelas en su morfología y las propiedades de tinción, así como también algunas de las características culturales. La prueba de ELISA para brucela en los ovinos llega a detectar los anticuerpos que son el IgG específicos contra lipopolisacáridos rugosos y de la brucela ovis.
Algunas de las pruebas serológicas que podemos realizar para detectar la brucela es por pruebas serológicas como son la fijación del complemento, método serológico recomendado para el comercio internacional, la inmunodifusión en gel agar. Es un método que es muy factible para laboratorios no especializados. También se pueden realizar algunos ensayos inmunoenzimáticos indirectos, como lo es la prueba de ELISA, que es un método con sensibilidad similar a la IDGA, y la prueba de IDEX, que es contra la brucela ovis, es un método más rápido y específico para detectar algunos de los anticuerpos contra la brucela que son el IgG. Dentro de las enfermedades gastrointestinales más recurrentes se encuentran paratuberculosis, fasciolosis, coccidiosis, salmonelosis y clostridiosis entérica. Paratuberculosis. Es una infección bacteriana del tracto intestinal crónica y contagiosa. Es causada por la Mycobacterium avium, diagnosticada serológicamente por ELISA y la prueba de inmunodifusión en gel de agar. Sus signos varían entre diarrea crónica, pérdida de peso progresivo, emaciación. No hay tratamiento, pero se puede utilizar antibiótico. Fasciolosis. Es una enfermedad frecuente en la Patagonia que contraen los animales al ingerir pastos contaminados con un parásito conocido como Sagaipe. Es causado por la fasciola hepática, diagnosticado serológicamente por ELISA y prueba de hemaglutinación indirecta. Sus signos varían entre diarrea, pérdida de peso, anemia y edema submandibular. Su tratamiento se basa en antiparasitarios. Un ejemplo de ello sería triclavendazol de 10 a 12 miligramos por kilogramo de peso. Coccidiosis. Es una enfermedad producida por varias especies de protozoos del género Eimeria. Se desarrolla en el intestino, es causado por Eimeria spp. Diagnosticado serológicamente por ELISA, sus signos varían de entre diarrea sanguinolenta, deshidratación, retraso en crecimiento, y su tratamiento principalmente sería la sulfaquinoxalina en el agua de bebida, en una concentración del 0.015% durante 3 a 5 días. Salmonelosis. Es un conjunto de infecciones bacterianas causadas por diversas serovariedades de Salmonella. En este caso produce abortos. Es causado por Salmonella spp, diagnosticado serológicamente por ELISA y aglutinación con antígenos específicos. Sus signos varían desde diarrea profusa, fiebre, septicemia en casos graves y abortos. El tratamiento se basa principalmente en antibiótico. Clostridiosis entérica, también llamado enterotoxemia. Aparece en corderos en los días posteriores a la señalada descole y castración, por infección en las heridas. Los animales afectados tienen dificultad para caminar, se van quedando duros, caen al piso y mueren con manos y patas extendidas. Es causado por Clostridium perfringens tipo C y D, diagnosticado serológicamente por ELISA para las toxinas y pruebas de neutralización. Sus signos varían desde diarrea hemorrágica, timpanismo y muerte súbita. El tratamiento preventivo únicamente es vacunación. Le agradezco, doctor, por haber visto este video de antemano y de verdad le deseo que tenga unas lindas vacaciones. Aquí le dejamos la bibliografía de donde sacamos toda la información y no me queda más que despedirme de usted. Muchas gracias por todo.